Hola, Cristina. Hola, Humberto. Eres un imbécil, un ebrio, Cristina. un indefinido sexual, Cristina. mal padre de familia. Cristina. Y tienes un crayón en el cerebro. Cristina. Y te llamas Homero. ¡Yahoo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a grabar! ¡Woohoo! Seriedad, por favor. ¡Go! Esto es lo que ocurre en una sesión de doblaje profesional con un actor de doblaje profesional y una directora de doblaje profesional. Pero yo no soy una directora de doblaje profesional, aunque él sí es un actor de doblaje profesional. Esto es una entrevista. Hola, Humberto Vélez. Humberto, ¿podrías darnos una breve semblanza biográfica y también contarnos sobre tu incursión en el doblaje profesional? Nací el 30 de marzo de 1955 en Orizaba, Veracruz. Muy pronto mi familia emigró a Tehuacán, Puebla. Allí durante toda la primaria, la secundaria e incluso la preparatoria me la pasé participando en concursos de declamación, de oratoria, en teatro por supuesto. Fundé algunos grupos de teatro. En fin, me pasé una infancia escolar muy artística. Ahí, en Tehuacán, Puebla, descubrí algún día el doblaje. Un día de 1966, cuando yo tenía 11 años, una tía mía me llevaba una revista de crítica y de programación de televisión, donde había una columna que escribía don Chucho Gallegos que se llamaba Abismo entre voces e imágenes. En esta columna, del lado izquierdo, estaba la fotografía de un actor norteamericano, digamos Fred Winey, decía abajo, Fred Winey, el actor que personifica a Herman Munster en la serie de los Monsters. Y del otro lado tenía la fotografía de don Víctor Alcocer, actor mexicano, decía al pie de foto, que le da la voz a Herman Munster en los Monsters. Yo dije, ¿cómo que le da la voz? Para mí fue una sorpresa enorme porque yo pensaba que los monos hablaban en español así nada más automáticamente. Nunca me había imaginado que se tenían que doblar para que yo los entendiera. Y dije, pero qué maravilla, me fui a buscar todos los números atrasados de la revista, me los chupé todos ahí en un momento, y en un momento dado descubrí que don Jorge Arbizu le daba la voz a Pedro Picapiedra, mi personaje favorito de la televisión en ese momento, 11 años. No, era una cosa, yo dije, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer cuando sea grande. Quiero ponerle mi voz a un personaje famoso, así como don Jorge Arbizu le pone la voz a Pedro Picapiedra. Quiero ser una voz famosa, y se me cumplió. Hay que tener cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Por supuesto, me puse a investigar qué se necesitaba para hacer doblaje. Encontré que necesitaba ser actor. Tuve que investigar mucho en esos tiempos, pues no había internet. Todo era a través de bibliotecas, periódicos, entrevistas personales, en fin, era muy primitivo. Entonces, una vez que investigué todo, me di cuenta de que tenía que estudiar. Me vine a vivir a la Ciudad de México. Estudié en la Academia Andrés Soler, teatro. Y bueno, después me fui a Estados Unidos, estudié construcción escenográfica, dirección escénica, por supuesto actuación también, historia del teatro, en fin, incluso gané algunos premios allá en la escuela donde estudiaba. Me regreso para México y empiezo mi carrera, por supuesto, como actor de teatro infantil, como muchos actores. Luego hice de todo, televisión, radio, más teatro, hasta cine llegué a hacer, hasta que un día me encontré con el doblaje. Jesse Conde me llevó, después de que no nos habíamos visto, nos encontramos una mañana de 1983 y me invitó a verlo trabajar al doblaje. Y aquella mañana en la que entré al edificio de la vieja Oruga, Servicios Internacionales de Sonido, entré al mundo del doblaje, del cual no me he salido ni me quiero salir jamás. ¿Qué significa el doblaje para ti? Si lo pudieras describir en una sola frase, ¿qué frase usarías? En una sola frase, el doblaje para mí es la vida entera. ¿Hay algún actor que consideres mentor o que te haya inspirado en tu formación como actor de doblaje? Mis mentores, Cristina, yo soy muy afortunado. Tuve los mejores mentores. El primero que me tomó por su cuenta fue Alfonso Obregón, que dobló la voz de Shrek en esas memorables películas. Él me dio mi primer estelar en el doblaje
a 3 meses de haber entrado en el doblaje. La compañía, por supuesto, se lo reprochó, se lo reprobó, quiso impedirle que me diera ese estelar. Era una serie nueva que llegaba a servicios internacionales de sonido, y él dijo: no, yo me encargo, este muchacho es bueno, tiene potencial y yo lo voy a enseñar a doblar. A mí me dio mucho miedo, pero me enseñó a doblar sobre la marcha, teniéndome una paciencia de santo y, por supuesto, regalándome todos sus conocimientos, que son muchos. Después, el gran José Carlos Moreno, que hacía la voz de Barney, aquel dinosaurio. José Carlos Moreno me enseñó muchas cosas más. Por supuesto, Jesse Conde, mi gran amigo, uno de los mejores amigos que he tenido en la vida y con más larga tradición de amistad. Él fue otro de mis mentores. Don Francisco Colmenero, por supuesto, que también me tomó por su cuenta, dándome llamados desde el segundo día que llegué a la compañía Servicios Internacionales de Sonido. Y tuve un mentor virtual, que fue Jorge Arbizu. Yo conocí a Arbizu hasta hace muy pocos años, de hecho, muy poco antes de su muerte. Él no estaba ahí cuando yo estaba aprendiendo el doblaje, pero, por ejemplo, cuando yo tenía alguna dificultad para traducir o para adaptar alguna parte de Los Simpson, cuando yo la dirigía, pensaba: ¿cómo hubiera resuelto Jorge Arbizu este problema? ¿Qué hubiera puesto aquí él? ¿Qué hubiera pensado para llegar a la solución? Entonces trataba de pensar como él. Es una tontería eso, porque él no estaba allí, él nunca me dijo nada. Pero a mi mente llegaban cosas como si él me estuviera diciendo las respuestas, y yo ponía lo que él me decía en mi virtual y alocada cabeza, y resultó. Así que mi último mentor fue Jorge Arbizu, aunque él nunca lo supo y yo nunca tomé clases con él. ¿Podrías mencionar alguna anécdota memorable durante tu trabajo como actor de doblaje? Una vez en Monterrey, Nuevo León, estaba en mi cuarto de hotel. Había estado la noche anterior en un programa muy famoso de televisión y ya estaba solo. Una noche antes del evento que iba a hacer allá, que era un evento de cómics, suena el teléfono de mi cuarto, cosa que me pareció sumamente extraña porque pues a nadie le había dicho que iba a estar allí, a nadie que yo conociera. Y pues contesté muy extrañado, bueno, y del otro lado había un muchacho que muy entusiasmado me decía: bueno, es el señor Humberto Vélez. Sí, a sus órdenes. Ah, mire, habla fulano de tal. Era un muchacho que sonaba muy agradable y que me dijo una locura de las más grandes que he escuchado en mi vida. Me dijo: oiga, quiero desenmascararme frente a usted. ¿Qué desenmascararte? Pues, ¿qué hiciste? Mire, lo que pasa es que le voy a contar, me dice. Yo tengo aquí un programa de radio en Monterrey, Nuevo León, que es muy famoso. Ya era famoso antes de Los Simpson ese programa, pero cuando llegaron Los Simpson, no, qué bárbaro, qué bruto. Se volvió famosísimo porque yo dije que yo era la voz original de Homero Simpson en el programa de televisión. Y la gente me lo creyó, para usted a saber. Y entonces, ¿qué hiciste? Le dije, pero qué descaro. Y me sigue contando que sí, que sostuvo la mentira, que la gente le creyó, que su fama creció, que le pedían autógrafos por la calle, fotografías, que las muchachas iban y le decían cosas muy hermosas, y él lo fomentaba y seguía con la mentira. ¿Y qué pasó? Le dije. No, hombre, no, qué bárbaro. Dice, pues que anoche, pues usted se presentó en la televisión de aquí de Monterrey, se fue al programa más famoso, al programa de Juan Ramón Palacios, y lo dijo usted ahí, lo dijo Juan Ramón, que usted es la voz original de Homero Simpson. ¿Y qué cree? Pues que ya me desenmascaró, que ahora todos me odian, todos me hablaron para decirme cosas horribles. No, fue tremendo. En mi programa bajó el rating y todo el mundo me odia ahora. Yo dije, qué barbaridad. ¿Y a mí para qué me hablas o qué? Y me dice el cínico: pues hablo para que me desenmascare, pero bien, aquí en mi programa. Lo hablo para invitarlo aquí a mi programa, que venga y que me diga usted enfrente de todos: yo soy la verdadera voz de Homero Simpson y no tú. ¿Y eso de qué te serviría? No, bueno, acto seguido me dice: usted me perdona y me da autorización para usar su voz, porque yo lo imito a usted, hablo igualito que usted. Y dije, a ver, hazle. ¿Aló? Habla Homero Simpson. Y cuando oí mi propia voz del otro lado del auricular, dije, no es posible, ¿qué está pasando aquí? Fue la primera vez que yo tuve contacto con aquella sensación de que lo que uno hace en un cuartito como este de 3x3
tiene repercusiones enormes en toda Latinoamérica. En verdad, me dio frío. ¿Qué es más difícil, ser director de doblaje o actor de doblaje? Yo francamente prefiero dirigir doblaje. Actuar me gusta, me encanta, pero dirigir doblaje tiene una fascinación especial para mí, Cristina. Ser el encargado de sostener una continuidad en la grabación, ser el encargado de manejar el tiempo, ¿por qué no? También el dinero, la economía, la efectividad de la compañía y de los actores, pues tiene un encanto muy especial. Luego, ponerle tu sello artístico a cada película, poner un enorme pedazo de ti, poner todo de ti en esa película, ir llevando a los actores, no para decirles qué es lo que hagan, sino llevarlos por la película, desde explicárselos, hacer que se metan en ella y hacer que todo aquello tenga una unidad de estilo. Bueno, pues es lo que hice en Los Simpson y en realidad me gustaba mucho. Claro que siempre que dirigí, yo tuve la enorme fortuna de dirigir y hacer el estelar de la película, como en Los Simpson. En Futurama no, en Futurama hacía solo a Hubert Farnsworth, y a Keith, ¿se acuerdan de Keith? El sufrido asistente de Zap Brannigan, Keith, el pequeño Keith. Pero era muy divertido dirigirme a mí mismo. Hice 2 temporadas de Family Guy, también dirigiéndome a mí mismo, dirigiendo a mis mejores amigos, y en fin. ¿Por qué no lo hago ahora y por qué actúo solamente hoy día? Por economía, Cristina. Pagan tan poquito el trabajo de dirección, que es tan meticuloso, que requiere de tanta atención, de tanto tiempo, de tanto profesionalismo. Es impresionante que le paguen más al estelar de la película que al director. Me parece verdaderamente ridículo. Entonces, pues simplemente por economía, yo no puedo hacerlo. Tu opinión sobre el doblaje y el subtitulaje, ¿qué es preferible? Sobre todo pensando en un público como el mexicano. El doblaje y el subtitulaje son 2 cosas absolutamente distintas. El subtitulaje y el doblaje tienen ambos ventajas y desventajas. Las ventajas del subtitulaje son, pues, que tú escuchas la voz del actor original, escuchas la película en su idioma original, lo cual es una enorme ventaja. La voz es una parte fundamental de la actuación. Sin embargo, una desventaja enorme que yo le veo al subtitulaje es que te traduce un porcentaje muy pobre, muy chiquito de lo que está pasando en la película. Entonces no te enteras de nada, te enteras de cosas muy, muy, muy leves y muy rápidamente. Y aparte de todo, el lenguaje en el que está escrito el subtitulaje, pues es un lenguaje totalmente neutro que no te aporta absolutamente nada, pues del ambiente, de los tonos, del calor o del frío que tienen los personajes en el idioma original. Ahora, el doblaje también tiene ventajas y desventajas. Una ventaja podría ser que, bueno, tú puedes ver la película y enterarte absolutamente de todo, y le ves la cara al galán y el cuerpo de la señorita, escuchas la música, o sea, tu atención puede estar tan dispersa como la película te lo proponga, o tan enfocada como la película te lo proponga, sin tener que tener la vista fija en un letrerito que no te está traduciendo nada. La desventaja que se le ve al doblaje es que, por supuesto, cercena, quita, remueve la actuación original. El audio original de la película se va y se pierde. Eso, pues, es una gran pérdida. En todo caso, yo no pondría a pelear al doblaje contra el subtitulaje. O sea, en todo caso, yo dejaría que la gente decidiera sola. Pues tú decides. Usted decide qué es lo que se quiere perder. Se quiere perder una cosa, se quiere perder otra, quiere ganar una cosa, quiere ganar otra. Yo creo que tiene que haber de todo. Y en esas opciones, pues entran el doblaje, el subtitulaje y la película sin letreros y sin doblaje, en el idioma totalmente original, que por supuesto también se vale. ¿Podrías comentar en torno a la conciencia y la visibilidad de los actores de doblaje? Porque, por ejemplo, en Alemania hay actores de doblaje, el caso de Dietmar Wunder, que hace la voz de Daniel Craig, el James Bond, que recientemente dejó el papel. Pero cuando esa película se estrenaba, o alguna de las secuelas de James Bond, en la alfombra roja desfilaban ambos, tanto el actor de doblaje como el protagonista británico.
Entonces, ellos tienen una visibilidad en un país como Alemania, pero en México no. ¿A qué obedece esa situación? Bueno, sí, a pesar de que en nuestro país y en general en Latinoamérica no se tiene un reconocimiento como se tiene en Europa o en Japón para los actores de doblaje, que por ejemplo en Japón les pagan cantidades tan grandes de dinero que son absolutamente millonarios. En Alemania pasan cosas como las que tú dices y aquí pues no tanto. Sin embargo, están empezando a pasar. Por ejemplo, al público de Latinoamérica le gusta mucho el doblaje. A ciertos públicos en Latinoamérica les gusta mucho el doblaje. Lo buscan por encima de las películas subtituladas o que vengan simplemente en su idioma original. Las buscan estas películas por varias razones. Primero, pues porque le entienden a cabalidad y luego porque hay actores que el público de Latinoamérica considera que lo hacen muy bien. Entonces buscan a esos actores como buscan a los actores originales de la película, más bien a los actores de imagen de la película. Entonces, bueno, esto está pasando en Latinoamérica desde hace muchísimos años. Lo que tal vez no esté pasando es que haya un reconocimiento ni de la prensa, ni de los empresarios, ni de los distribuidores de las películas, Cristina. Estos tres núcleos que te digo han preferido poner gente muy conocida, muy famosa a doblar las películas. Los resultados de estos han sido variados, pero esto es lo que han hecho. Sin embargo, ya hay algunas compañías, algunas empresas, por ejemplo aquí en México, la empresa que hace las películas de huevos, los hermanos Rivapalacio nos reconocen a nosotros y nos hacen caminar las alfombras rojas como si fuéramos actores alemanes, junto con las estrellas que contratan para doblar sus películas. A mí me ha tocado caminar alfombras rojas con ellos, varias ya. No solamente me tratan a mí así, sino a todos los actores de doblaje que ellos contratan y contratan mayoritariamente actores de la especialidad de doblaje para sus películas. Algunas empresas extranjeras también nos hacen esas deferencias y ya algunas incluso están poniendo los créditos en español. Los ponen al final de las películas, pero ya los están poniendo. Esto es un avance. Ahora, hay otro avance que a mí me parece fundamental. Hace no mucho, una película de Dragon Ball había omitido contratar a los actores de doblaje originales de la serie, Mario Castañeda, René García y todo el reparto original del doblaje de la serie de Dragon Ball, por asuntos económicos, y de repente el público de Latinoamérica empezó a protestar y a protestar y a prometer que no vería la película en masa si no se le ponía a los actores que ellos querían, o sea, a los actores originales, a Mario y a René encabezando ese reparto y a todos los demás. La empresa entendió que el público iba a cumplir esa amenaza, se pusieron de acuerdo con los actores, pusieron a los actores originales y la gente respondió haciendo de esa película un nuevo éxito para todo el mundo. Así que esto se puede hacer. ¿Qué es lo que falta para que se hagan todo lo demás, para que se trate a todos los actores de doblaje mexicano como se les trata a todos los actores de doblaje alemán o a los actores de doblaje japoneses? Bueno, faltan estas tres voluntades que te digo. Que la prensa reconozca que el trabajo del doblaje es un trabajo de alta especialización, que los empresarios del doblaje, tanto de las compañías como los distribuidores de películas, comprendan que tienen que pagarle bien a estos empleados y que el gran público empiece a ejercer su derecho de presión, porque pues ustedes son más, entonces ustedes tienen el derecho, ustedes pagan, entonces ustedes pueden hacer eso, y la prueba de que se puede hacer ya pasó con Dragon Ball. ¿Podrías comentar, yo sé que tiene muchas aristas, pero es un tema importante, acerca de la situación laboral de los actores de doblaje en México? Hasta hace muy poco tiempo yo podía describir la situación laboral del doblaje con mucha facilidad porque era clara. Hoy en día no es clara, es muy descontrolada, tiene muchas aristas, tiene muchos recovecos, es casi anárquica. De tener un absoluto control a través del sindicato Asociación Nacional de Actores sobre su vida laboral, los actores pasamos a
casi no tener ningún control, a pesar de que todavía en algunas compañías el contrato colectivo de trabajo se rige por la Asociación Nacional de Actores. Pero más bien en términos generales se rige por la buena voluntad de las partes, y en muchos de los casos la buena voluntad no existe en ninguna de las partes. Así que es algo anárquico en algunas empresas, muy pocas ya, de la Ciudad de México, que es donde se hace mayoritariamente el doblaje en este país. Existe un contrato colectivo de trabajo que está firmado entre la empresa, entre estas pocas empresas ya, y la Asociación Nacional de Actores. En la única empresa, hasta donde yo recuerdo, una sola o dos, cuando mucho, que rigen sus relaciones laborales entre empresa y actores a través del contrato colectivo de trabajo de la ANDA, bueno, pues está por escrito una serie de cláusulas en ese contrato colectivo, lo que debe ocurrir cada vez que un actor es llamado o contratado para hacer un papel determinado. La relación contractual de este actor y la empresa dura lo que dura la grabación de esta película o de este trabajo en especial. No va más allá ni va antes. Por lo tanto, la empresa no tiene ninguna obligación posterior. Por ejemplo, no tiene la obligación de proveer servicios sociales. Sin embargo, el contrato de la ANDA obliga al empresario a pagar un porcentaje del salario del trabajador extra, aparte, como aportación para servicios de prestaciones sociales que organiza el sindicato Asociación Nacional de Actores. Los que pertenecemos a este sindicato gozamos de estas garantías sociales, tales como médicos, medicinas, gastos médicos mayores y otras cosas como servicios de asilo de ancianos, como estancia infantil para nuestros hijos. Hay cláusulas muy definidas, muy determinadas, que hace mucho tiempo que no se revisan y que por lo tanto muchísimas de ellas están ya absolutamente obsoletas y que necesitarían ser revisadas y cambiadas urgentemente, pero no ha sido así hace mucho tiempo. Bueno, hay sin embargo otras que funcionan y uno, te digo, entre buena voluntad de ambas partes y buena de una y no tanto de otra, o de plano mala voluntad de todas las partes, andamos caminando, arrastrando todas estas fallas desde hace muchos años. Después vienen las otras empresas, las que de plano no tienen un contrato colectivo de trabajo firmado con las empresas y mucho menos lo tendrán individual con ninguno de los actores. Allí, pues, el arbitrio del contratante es lo que rige. Otra es la contratación de nuevo personal, o sea, los actores viejos, bueno, bien que mal, pues tenemos algunos de nosotros nuestras cotizaciones personales, otros nos ajustamos a las buenas o malas voluntades de las empresas, otros, bueno, las llevamos mal con algunas empresas y sin embargo trabajamos allí, en fin, pero los nuevos, a ellos les cuesta muchísimo trabajo entrar en ir y venir y echar volado cada vez que van a trabajar, no saben cuándo les van a pagar. Esa es otra de las grandes fallas de los contratos actuales o de las relaciones laborales actuales. Cuando yo entré a trabajar en el Pleistoceno inferior, cada semana, cada miércoles pasaban los pagadores de la ANDA que previamente había cobrado la ANDA al empresario, y cada miércoles pagaba lo que habías trabajado durante la semana anterior. Hoy pueden pasar 6 meses, 8 meses y hay empresas que no te pagan después de eso. Estamos sembrando un futuro muy caótico de relaciones laborales en el doblaje y creo que ya nos urge revisarlo. Un tema que me parece relevante es la legislación sobre el doblaje. Sabemos que hay países como Argentina que han legislado en la materia. En México, pues el tema ha pasado de largo, incluso cuando se creó la Ley Federal de Cinematografía en 1992 y el doblaje fue mencionado de manera tangencial, aunque se generó un gran debate al respecto. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema?
Bueno, haber intentado prohibir el doblaje por ley en México siempre fue muy absurdo. Qué bueno que no se logró. Ahora, lo que yo creo que sí debería hacerse respecto a una legislación del doblaje es primero hacer que existamos, porque no existimos. En la Secretaría de Hacienda no tenemos un rubro como actores de doblaje y tenemos que ¿cómo se llama?, pagar nuestros impuestos bajo otras denominaciones. Lo mismo pedir contratos, o me refiero a firmar contratos de arrendamiento o de compra y venta de casas, automóviles y bienes de esa naturaleza con otros, bajo otras denominaciones, bajo otros rubros. Inclusive nuestros sindicatos no son de actores, son de trabajadores cinematográficos. En fin, no existimos. Otra cosa, los sueldos, las remuneraciones económicas no se han movido hace quién sabe cuántos siglos. Pero igual está el resto del país, así que la otra perspectiva es, o sea, ganamos muy poco desde la perspectiva de un futbolista, pero desde la perspectiva de un profesor universitario, hombre, somos enormemente afortunados. A los profesores universitarios les pagan menos y eso es totalmente injusto, aparte de ilógico también. ¿Cuál es el aliciente del que se agarrarían los jóvenes actuales para querer iniciarse en la carrera del doblaje si se gana tan poquito y cada vez se gana menos porque no se revisan los salarios o porque se revisan de maneras muy pobres, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto a largo plazo? Pues que esta profesión se va a perder, se va a ir a otro lugar, o va a desaparecer porque nadie va a querer hacerla, o porque solamente van a querer hacerla las personas que no la hacen bien, y entonces se va a perder una profesión que tanto ha dado al país. ¿Qué medidas recomendarías para proteger e impulsar el doblaje en nuestro país? Tengo la idea desde hace muchos años de que para impulsar el doblaje debería convertirse en una carrera universitaria, o por lo menos en un diplomado, en una especialización. El doblaje es una especialización de la actuación. La actuación, el arte dramático, dirían algunos otros, es una licenciatura que se estudia en algunas universidades o en algunas academias inclusive, pero tiene ya desde hace muchos años el nivel de licenciatura. El doblaje, que es una especialización, no es ni siquiera reconocido legalmente, o sea, no existe, mucho menos académicamente. O sea, no hay una universidad en la que se imparta el posgrado, la especialización, un diplomado, nada que se llame doblaje. Ni la Secretaría de Educación Pública, ni el resto del Estado mexicano, ni las universidades, ni ninguna otra institución académica ha pensado en que esto debería enseñarse académicamente, coordinadamente, ordenadamente en una escuela, en una universidad, en una licenciatura. Nosotros lo hacemos entre nosotros mismos para capacitar a las nuevas generaciones, pero ¿cómo? Yo desarrollé un sistema, mis amigos han desarrollado sus propios sistemas, y nadie se ha metido para decir, no, eso pedagógicamente no funciona, mi hermanito. Así que lo enseñamos como podemos. Yo creo que debe ser una institución más grande la que debe poner escuelas de doblaje. O sea, el doblaje, su enseñanza se debe institucionalizar. Así difícilmente estamos avanzando. El doblaje pues se está estancando en ese sentido artístico, porque pasar la estafeta es un asunto que nos está costando demasiado trabajo, mucho más de lo que debería ser. Hay que hacer un método para hacer las cosas con orden. Eso es lo que a mí se me ocurre, y tengo la gran esperanza, y estoy moviéndome desde hace mucho para ver si algún día logro que la especialización del doblaje tenga un reconocimiento, ya sea de la Secretaría de Educación Pública, un reconocimiento oficial, o de alguna universidad, preferentemente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, soy Winnie Pooh, reportando para la revista Etcétera desde el bosque de los 100 acres. Quiero miel. ¡Silencio, niño! Habla Lord Farquaad. Yo ya compré la revista Etcétera y voy a cambiar todo el formato y voy a despedir a todos, empezando por... ¡Silencio! ¡Silencio! Soy Hubert Farnsworth, el jefe de la estación de entregas interestelares Planet Express. Quisiera ir a comprar la revista Etcétera, pero ya me puse mi pijama.
¿Aló? Habla Homero Simpson. ¡Woohoo! ¡Ya se acabó! Ya puedes cambiarle de canal. Es más, le hubieras cambiado desde antes, ni valía la pena. ¡Go! Como pueden ver, hay mucho que decir sobre el doblaje y no se puede hacer en una entrevista. ¡Hay que hacer un libro! Tiene razón. Este y yo estamos haciendo un libro. Espéralo pronto.